Hola, ¿qué tal, colegas? Es un verdadero gusto saludarlos. Soy Sid Castañeda y bueno, estoy en este momento haciendo un pequeño video donde vamos a hacer una actualización del euro dólar. Y bueno, como ya sabrán, en mensual tenemos una triangulación que son estas líneas de color amarillo. El precio se acercó bastante en este punto. Nosotros veníamos subiendo por este soporte. Se rompe este soporte, pero nos da patrón de velas alcista por acá, a lo cual nosotros decidimos tomar cautela y trazamos esta línea roja. El precio eventualmente da beso del adiós, rompe a la baja y luego de un avance se queda estancado. Marcamos esta línea y rompe a la baja. Sin embargo, yo veo que sí está muy indeciso y no me sorprende porque ya estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones. Entonces, hay datos variados y como les digo, ahora mismo hay que volcarnos sobre las fundamentales que son las que nos van a marcar el camino. Por ejemplo, el dólar tiene algunas señales positivas, pero también vienen las elecciones y el riesgo de una segunda ola, que es algo de lo que hemos hablado en videos anteriores. Entonces, uno tiene que seguir qué está pasando en las fundamentales para ver si esto va a manifestarse solo como una debilidad y eventualmente vuelve a tomar camino alcista. También habría que ver Europa, porque Europa ya tiene la segunda ola encima. Entonces, de ahí que las fundamentales van a ser clave. Vamos a ver algunas fundamentales. Vamos a FX Street. Y bueno, vamos a empezar con esta. Índice del dólar estadounidense rebota alejándose de mínimos cercanos a 93.5. Si vemos el dólar index, lo tengo por acá. Voy a cambiar de cuadro de tiempo. Vamos a ponerlo semanal. Entonces, después de estas caídas, aquí es donde marca que empieza una especie de recuperación. Aquí en esta parte, si se fijan, el dólar empieza a marcar como una especie de zona de choque. Voy a quitar esto. Y aquí ya vemos como que empieza a frenar. ¿Se fijan cómo lo hizo aquí? Que viene, cayó, se quedó un rato estancado y luego se recuperó. Aquí están observando eso en la gráfica. Sin embargo, esto es simplemente la manifestación de lo que está pasando en las fundamentales. Estas caídas no fueron solo algo milagroso ni nada, simplemente que al haber estímulos, al estar repartiendo dinero, imprimen más dinero, eso también devalúa, es decir, lo que hemos hablado antes. ¿Se tienen que tomar estas medidas contracíclicas? Sí. Pero ¿quién va a pagar los platos rotos? La moneda. De ahí que esta caída. Ahora están hablando de una posible recuperación. Pero vamos a ver las fundamentales al respecto. Acá nos habla un poquito del índice del dólar estadounidense, el dólar index. Y acá nos habla de lo que es básicamente. Pero vamos a los datos adicionales, que eso es lo que nos marca la diferencia. Por ejemplo, la primera cuestión. A pesar de la actual caída correctiva, o esta caída y esta corrección, se espera que el índice cierre la semana con ganancias. Bueno, vamos a ver si es cierto. Ya estamos a punto de cerrar la semana. Yo supongo que sí. Vamos hacia abajo. Mientras tanto, en Estados Unidos, las discusiones sobre un paquete de estímulo adicional siguen estancadas y los inversores han comenzado a descartar cualquier novedad en torno a este tema, al menos hasta que hayan pasado las elecciones de noviembre. Ojo, ojo acá. Los grandes inversores, y es lo que les he dicho antes, los grandes inversores se toman sus vacaciones. Si llega Navidad, Año Nuevo, ellos se alejan, y de hecho yo también lo hago. ¿Por qué? Porque no es conveniente operar previo a un evento fundamental. Es decir, algo tan importante como las elecciones de Estados Unidos marcan caminos completamente diferentes. Son dos líneas temporales. La línea temporal donde gana Trump, la línea temporal donde gana Biden. Y hasta ahora no hay nada escrito. Biden va arriba en las encuestas. ¿Se ha fortalecido? Sí. Pero también Hillary estaba arriba en las encuestas. Así que hay que ver cómo se disputan para empezar, el voto latino y los estados que aportan más al candidato. Entonces hay que estar bien atentos a eso. Y los inversores se empiezan a tomar distancia. Y eso es muy sano. Si ustedes dicen, ¿saben qué? Yo me tomo mi distancia, se vale. Sobre todo si van empezando con cuenta real. Ahora, ese es un tema. El de los estímulos adicionales estancados. ¿Qué significa esto? Que pararon temporalmente este tema. Por ahora no se va a imprimir
dinero para repartirle a la gente. Y como antes imprimir dinero le afectaba al dólar, ahora parar de imprimir puede darle ese respiro al dólar que necesita, lo cual pues coincide con lo que nos habla del dólar index más arriba, que tuvo un repunto, una recuperación. Y la indecisión de los inversores, que es algo muy sano y hay que considerarlo. Estamos muy cerca de elecciones y hay que estar atentos. Otro tema que se involucra en esto: se espera que el enfoque cambie al incesante avance de la segunda ola de pandemia de COVID-19. En Europa ya está la segunda ola encima y va a llegar a Estados Unidos. Y eso va vaya, esto está estancado, lo va a desestancar, si es que existe esa palabra, para que vuelva a haber estímulos, para que el dólar vuelva a presentar debilidad. Pero mientras no llegue esto, se va a mantener a la expectativa. Entonces, aquí tenemos una cuestión a observar. ¿Qué va a llegar primero a Estados Unidos? ¿Una segunda ola? Muy probablemente causa de los meetings políticos, o las elecciones. Que llegue uno antes que otro va a cambiar mucho también el resultado. Por otro lado, ya hablando de datos, tenemos las ventas minoristas que se expandieron un 1.9 intermensual en septiembre, más de lo estimado inicialmente, lo cual es una buena noticia que también ayuda un poquito a fortalecer la economía de Estados Unidos. Pero pues hay de todo tipo de noticias acá, es decir, hay por ejemplo más adelante, según datos adicionales, la producción industrial se contrajo inesperadamente a un 0,6 mensual en septiembre, mientras que la producción manufacturera también tuvo un efecto positivo, contrayendo un 0,3. Aquí es lo que tiene que ver con los datos previos. Un dato solo no sirve de nada, hay que ponerlo en contexto con lo anterior y lo estimado. Bueno, pues esos son datos aquí que tenemos, y por acá nos habla un poquito más de la Reserva Federal. Básicamente los tres elementos a considerar y que se repiten en muchas noticias es esto: ventas minoristas. Aquí ya estoy en otra noticia, esta noticia es eurodólar pierde fuerza antes de tal. Bueno, básicamente era para que vieran: ventas minoristas en septiembre, producción industrial y confianza del consumidor. Son los tres elementos que ahora mismo están jugando en la economía de Estados Unidos y la eventual o posible recuperación del dólar hasta que llegue una segunda ola de COVID. Entonces, bien atentos a todo esto. Y bueno, ya por otro lado tenemos noticias que afectan a otros, como por ejemplo el portavoz del primer ministro, Boris Johnson. Las conversaciones comerciales con la Unión Europea han terminado, sin embargo aquí todavía no nos dicen nada. Entonces sí, ya terminó las negociaciones, pero todavía no sabemos cómo quedó. Hay que estar bien atentos a esto, porque esto tiene relación con la libra y también con el euro. Es decir, esta es una separación entre euro y libra. Y eso pues hay que estarlo siguiendo también. Y bueno, pues así tenemos varias noticias. Producción industrial sorprende con una caída del 0,6 en septiembre. Nos habla un poquito acerca de la producción industrial que vimos en un momento, en la primera noticia. Bueno, pues habla un poquito más acerca de esto. La producción industrial de Estados Unidos sorprendió con un descenso del 0,6 en septiembre frente al aumento del 0,5 esperado. Ojo, que acá no fue como se esperaba, Entonces, atentos a todas estas noticias, porque todo esto que puede parecer como que información que nos puede saturar, tiene un enlace, una cosa con la otra. Acá enlazamos al dólar con la economía de Estados Unidos, y esto, su relación con la segunda ola de COVID que viene de Europa, y Europa también tiene su tema con la libra. Es muy interesante. Algo que el COVID ha hecho es que ha vuelto muy interesante todo lo que es lo fundamental. Entonces hay que estarlo siguiendo. Y eso es lo que nos va a decir si esta ruptura débil se va a mantener débil o si eventualmente el dólar se puede recuperar. Y si se recupera, ojo que llegue la segunda ola, porque nos puede pasar lo anterior, como lo hemos hecho con otros gráficos, que el COVID nos permite adelantarnos. Por ahora solo me resta despedirme. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y felices transacciones.